La verdad cayó sobre él como una marea silenciosa pero imparable. No hubo gritos, no hubo reproches, solo esa mirada de ella, serena y firme, que lo atravesó más que cualquier acusación. Él entendió, por fin, que el poder que había ejercido 3 años atrás no era fuerza, sino miedo disfrazado de dinero. La niña, con sus rizos oscuros y unos ojos idénticos a los suyos, jugaba a unos pasos de distancia, ajena al terremoto emocional que sacudía a los adultos. En ese instante, el tiempo se dobló y lo obligó a mirarse sin máscaras. Ella habló despacio, con una voz que ya no temblaba. Le contó de las noches en vela, de los trabajos aceptados sin preguntar, del orgullo aprendido a golpes. Le habló del amor que había crecido donde él solo vio un estorbo. Cada palabra era una herida y, al mismo tiempo, una puerta. Él quiso interrumpirla, justificarse, explicar su pasado, pero comprendió que ninguna explicación podía borrar aquella frase que había pronunciado con frialdad: deshazte de eso, no quiero un hijo. El eco de esas palabras lo persiguió hasta que bajó la cabeza. Cuando levantó la vista, ella ya no era la mujer que había amado a medias, era alguien más grande, más completa. Y aún así, cuando sus manos se rozaron por accidente, una corriente tibia recorrió a ambos. No era nostalgia, era algo vivo, presente. Él se arrodilló sin pensar en el traje caro ni en las miradas ajenas. Se arrodilló porque por primera vez entendía el peso real de sus decisiones. No pidió perdón con palabras grandilocuentes, sino con silencio, con lágrimas contenidas y con una promesa que no exigía ser creída. La niña se acercó, curiosa. Él la miró como quien descubre un milagro tardío. Ella lo observó con la inocencia feroz de la infancia y le ofreció su juguete favorito. Ese gesto sencillo lo desarmó. La tomó en brazos con torpeza, como si temiera romper algo sagrado. Ella rió, y esa risa fue la grieta definitiva por donde entró la luz. Él comprendió que no podía reclamar un lugar, solo podía ganarlo con paciencia. Los días siguientes no fueron un cuento de hadas. Hubo conversaciones incómodas, silencios largos, dudas. Ella puso límites claros, porque el amor no era olvido. Pero también hubo cenas compartidas, miradas cómplices cuando la niña se dormía, y una intimidad nueva, más profunda, nacida del respeto. Él dejó de ser el CEO inaccesible para convertirse en un hombre que aprendía a escuchar. Renunció a reuniones, cambió prioridades, y por primera vez el éxito no se medía en cifras, sino en presencias. Una noche, bajo una lluvia suave, se encontraron en la terraza. La ciudad brillaba abajo, pero ellos solo se veían el uno al otro. Él le tomó el rostro con cuidado, pidiendo permiso con los ojos. Ella lo concedió con una sonrisa pequeña. El beso fue lento, cargado de todo lo no dicho, de todo lo perdido y de lo que aún podía salvarse. No fue una promesa eterna, fue un presente honesto. Se abrazaron sabiendo que el amor, cuando es real, también exige valentía. El pasado no desapareció, pero dejó de gobernarlos. Él se presentó ante el mundo no como un benefactor tardío, sino como un padre dispuesto a aprender. Ella, sin perder su independencia, permitió que él caminara a su lado. Juntos enseñaron a la niña que el amor no se compra ni se impone, se construye. Y en ese aprendizaje mutuo, el hombre que había rechazado una vida descubrió que la verdadera riqueza estaba en lo que casi pierde. Años después, cuando alguien le preguntó cuál había sido su mayor logro, no habló de empresas ni de premios. Sonrió y miró a su familia. Porque entendió que el final feliz no es borrar los errores, sino transformarlos. Y así, donde una vez hubo una frase cruel, nació una historia de redención, amor y segundas oportunidades que siguió creciendo, día tras día, sin necesitar aplausos, solo verdad. La verdad siguió desplegándose en pequeños gestos cotidianos, en decisiones aparentemente simples que, para él, eran enormes. Aprendió a preparar el desayuno sin mirar el reloj, a escuchar historias inventadas antes de dormir, a reconocer el cansancio en los ojos de ella sin que tuviera que decir nada. Cada día era una prueba silenciosa, y también una oportunidad. No intentó acelerar nada, porque comprendió que el amor que había perdido solo podía regresar a su propio ritmo. Ella, por su parte, observaba con atención. No desde la desconfianza amarga, sino desde una prudencia madura. Había amado demasiado una vez como para entregarse sin certeza. Sin embargo, cuando lo veía agacharse para atarle los zapatos a la niña, o quedarse despierto esperando a que regresaran de una tarde larga, algo dentro de ella se aflojaba. No era debilidad,
era esperanza bien cuidada. Y esa esperanza, poco a poco, empezó a sentirse segura. Una tarde, mientras caminaban por el parque, el viento levantó las hojas y la niña corrió riendo entre los árboles. Él se quedó mirándola con una mezcla de orgullo y asombro, como si aún no pudiera creer que aquella vida también le pertenecía. Ella se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. No dijeron nada, porque algunas reconciliaciones no necesitan palabras. El silencio compartido se volvió un refugio. Las noches se llenaron de conversaciones profundas. Hablaron de miedos, de errores, de las versiones de sí mismos que ya no querían ser. Él confesó su terror a no estar a la altura, a fallar otra vez. Ella admitió que aún le dolía recordar aquel día, aquella frase que la obligó a elegir sola. Pero también reconoció que el hombre que tenía delante no era el mismo. Se tocaron las manos sobre la mesa, como dos personas que vuelven a aprenderse desde cero. La intimidad regresó con una delicadeza nueva. No era la pasión urgente del pasado, sino algo más intenso, más consciente. Se buscaban con miradas largas, con roces que encendían la piel lentamente. Cuando finalmente se entregaron, lo hicieron sin promesas exageradas, solo con verdad. Él la abrazó como si quisiera memorizarla, y ella se permitió quedarse, no por necesidad, sino por elección. La niña comenzó a llamarlo por su nombre primero, luego con una palabra que no había sido exigida ni pedida. Ese día, él tuvo que apartarse un momento para respirar hondo. Ella lo observó desde la distancia, entendiendo que ese instante marcaba algo profundo. No celebraron con grandes gestos, celebraron con continuidad, con presencia constante, con actos que no necesitaban ser anunciados. El mundo exterior seguía siendo exigente. Los negocios, la prensa, las expectativas. Pero él aprendió a poner límites. Dejó claro que su vida privada no era un espectáculo. Algunos lo criticaron, otros lo admiraron, pero por primera vez no le importó. La verdadera validación estaba en llegar a casa y encontrar risas, en sentir que pertenecía a algo real. Ella, mientras tanto, siguió creciendo profesionalmente, sin renunciar a su independencia. Él la apoyó sin invadir, orgulloso de verla brillar por sí misma. Hubo recaídas emocionales, momentos en que el pasado golpeó con fuerza. Un comentario ajeno, una foto antigua, una duda inesperada. En lugar de huir, se sentaron a hablar. Aprendieron que amar también es sostener la incomodidad. Y en cada conversación difícil, salían un poco más fuertes, un poco más unidos. Una noche, la niña se quedó dormida entre los dos mientras veían una película. Él la cubrió con una manta y la miró largo rato. Luego la miró a ella. En sus ojos no había posesión, solo gratitud. Ella sonrió, cansada pero tranquila. Se inclinó y apoyó su frente en la de él. No era un final, lo sabían. Era un punto de continuidad, un presente que se expandía. Los días se sucedieron con naturalidad, y la historia siguió escribiéndose en detalles pequeños, dibujos pegados en el refrigerador, discusiones sobre qué plantar en el balcón, viajes cortos improvisados. El amor dejó de ser una herida y se convirtió en una construcción diaria, imperfecta pero auténtica. Y mientras la vida avanzaba, ellos seguían caminando juntos, conscientes de que lo más importante no era lo que habían perdido, sino todo lo que aún estaban aprendiendo a crear. El paso del tiempo no borró las preguntas, pero sí les enseñó a convivir con ellas. Cada mañana traía una rutina que antes le habría parecido impensable: desayunos ruidosos, mochilas olvidadas, risas inesperadas. Él se sorprendía a sí mismo tarareando canciones infantiles mientras preparaba café, y esa simple normalidad lo conmovía más que cualquier logro empresarial. Ella lo observaba desde la puerta, con esa mezcla de ternura y cautela que todavía la acompañaba, y sentía como algo sólido se iba asentando en su pecho. Un fin de semana decidieron escapar de la ciudad. Nada lujoso, nada planificado al detalle. Solo un coche, una carretera abierta y la promesa de aire distinto. Durante el viaje, la niña dormía en el asiento trasero, y ellos hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto. Él le confesó que, por primera vez, no sentía la necesidad de controlar el futuro. Ella sonrió, porque había esperado mucho tiempo para escuchar eso sin pedirlo. En la casa pequeña junto al mar, las horas se dilataron. Cocinaron juntos, caminaron descalzos por la arena, dejaron que el silencio se mezclara con el sonido de las olas. Una tarde, mientras la niña construía castillos de arena,
él tomó la mano de ella y la llevó al agua. El frío los hizo reír, y esa risa compartida rompió una barrera invisible. Se besaron con sal en los labios y el sol cayendo lento, como si el mundo les concediera una tregua. Esa noche, la cercanía fue distinta. No hubo urgencia, sino una intimidad tranquila que se apoyaba en la confianza. Él la abrazó con una suavidad que hablaba de cuidado, y ella se dejó sostener, sin miedo a desaparecer. Entre susurros, se prometieron honestidad antes que perfección. Afuera, el mar seguía su ritmo, indiferente y eterno, recordándoles que nada es fijo, pero todo puede ser profundo. Al regresar, la realidad los esperaba, pero ya no los intimidaba. La niña empezó la escuela, y él asistió al primer evento escolar con una mezcla de nervios y orgullo. Cuando la vio buscarlo entre la multitud y sonreír al encontrarlo, sintió que algo se acomodaba definitivamente dentro de él. Ella, desde la distancia, entendió que ese vínculo no necesitaba demostraciones grandiosas, se sostenía solo. No todo fue fácil. Hubo días de cansancio extremo, discusiones por cosas pequeñas que escondían temores grandes. Él a veces se cerraba, arrastrando viejos hábitos, ella, en ocasiones, levantaba muros demasiado rápido. Pero aprendieron a reconocer esas señales. A pedir espacio sin desaparecer. A volver a la mesa, a la cama, a la conversación. Cada conflicto resuelto sumaba una capa más de complicidad. Una tarde lluviosa, mientras ordenaban cajas viejas, encontraron fotografías del pasado. Mirarlas dolió, pero también liberó. Él habló de la presión que había sentido entonces, de la versión de sí mismo que creyó necesaria para sobrevivir. Ella escuchó sin interrumpir, sin justificarlo, pero sin negarle humanidad. Luego habló ella, de la soledad, de la fuerza que no sabía que tenía hasta que fue imprescindible. Se abrazaron largo rato, dejando que el pasado ocupara su lugar sin dominar el presente. La niña entró corriendo en la habitación, pidiendo ayuda con una tarea. Se sentaron los tres en el suelo, rodeados de papeles y colores. Él explicó con paciencia, ella corrigió con una sonrisa, y la niña los miró como si fueran su mundo entero. En ese instante, sin palabras, entendieron que estaban creando algo que valía la pena proteger. Las noches se llenaron de planes pequeños, una cena con amigos, una escapada futura, una planta nueva para el balcón. No hablaban de, para siempre, pero lo insinuaban en cada elección compartida. Él dejó de medir el tiempo en trimestres financieros y empezó a medirlo en momentos, la primera vez que la niña anduvo en bicicleta sin ayuda, la risa de ella al despertar, el silencio cómodo antes de dormir. Un día, caminando por la ciudad, él se detuvo frente a un escaparate. En su reflejo los vio a los tres, unidos de una forma imperfecta pero real. No dijo nada, solo tomó la mano de ella con más fuerza. Ella lo miró, entendiendo que ese gesto era una declaración. Siguieron caminando, mezclándose con la multitud, llevando consigo una historia que no necesitaba explicarse, solo vivirse, creciendo en cada paso, abierta, en movimiento, sin cerrar aún el camino que seguían recorriendo juntos. El momento decisivo no llegó con un anuncio grandioso, sino con una quietud profunda. Fue una mañana cualquiera, cuando la luz entraba suave por la ventana y la casa aún estaba medio dormida. Él observó a la niña dibujar en el suelo y a ella preparar café en silencio, y comprendió que aquello que había estado buscando toda su vida ya no era una posibilidad futura, sino una realidad frágil y poderosa que respiraba frente a él. No sintió miedo. Por primera vez, no quiso huir. Ella notó su mirada y se acercó. No preguntó nada. Habían aprendido que algunas certezas no necesitan palabras. Él tomó su mano y la llevó a su pecho, donde el corazón latía con una calma nueva. No habló de errores pasados ni de promesas eternas. Habló de elección. De quedarse. De construir incluso cuando doliera. Ella cerró los ojos un segundo, como si dejara caer el último peso que aún cargaba, y apoyó la frente en la suya. Más tarde, ese mismo día, caminaron los tres por un sendero que bordeaba el río. El agua avanzaba sin prisa, reflejando el cielo, y la niña saltaba de piedra en piedra, segura de que siempre habría brazos atentos si perdía el equilibrio. Él y ella caminaban detrás, tomados de la mano. No era una imagen perfecta, era verdadera. Y en esa verdad encontraron una belleza que superaba cualquier fantasía. Él entendió entonces que el amor no llega para salvarnos, sino para revelarnos. Que no se trata de borrar lo que fuimos,
sino de hacernos responsables de lo que somos ahora. Miró a la niña y supo que no podía devolverle los primeros años ausentes, pero sí podía ofrecerle presencia, honestidad y cuidado. Y miró a la mujer que amaba, sabiendo que su fuerza no era un milagro ajeno, sino algo que había florecido incluso cuando él no estuvo. Esa noche, cuando la niña se durmió, él encendió una vela en la terraza. La ciudad brillaba abajo, como siempre, pero ya no lo llamaba. Ella salió con una manta sobre los hombros y se sentó a su lado. El silencio no fue incómodo, fue cómplice. Él habló, finalmente, con una voz firme y desnuda. Le dijo que había aprendido tarde, pero había aprendido de verdad. Que no quería poseer nada, solo pertenecer. Que si alguna vez dudaba, prefería enfrentar la verdad antes que repetir el abandono. Ella lo escuchó sin lágrimas, sin dramatismo. Cuando respondió, su voz fue serena. Le dijo que el amor no se mide por cuánto se espera, sino por cuánto se cuida. Que ella no necesitaba un salvador, sino un compañero. Y que si estaban allí, no era por destino ni por redención, sino porque ambos habían decidido no rendirse. Se besaron bajo el cielo abierto, sin urgencia, sellando no una promesa eterna, sino un compromiso vivo. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Hubo celebraciones sencillas, rutinas compartidas, días difíciles que no rompieron lo construido. La niña creció rodeada de verdad, aprendiendo que el amor también se equivoca, pero repara. Él se convirtió en un hombre distinto, no por lo que había ganado, sino por lo que había aprendido a perder sin huir. Ella siguió siendo libre, fuerte, profundamente amorosa, sin renunciar a sí misma. Años después, cuando alguien recordó aquella frase cruel que una vez lo definió, ya no tuvo poder. Porque las palabras pueden herir, pero los actos sostenidos pueden transformar. Él había dicho, no quiero un hijo, y la vida le respondió enseñándole lo que significa elegir uno cada día. No como obligación, sino como privilegio. Y así, sin aplausos ni finales exagerados, la historia encontró su cierre más hermoso, no en la perfección, sino en la coherencia. En una familia nacida del error, sostenida por la valentía y fortalecida por el amor consciente. Porque a veces, el verdadero final feliz no es cuando todo sale bien, sino cuando, después de todo lo que salió mal, alguien decide quedarse, y lo hace de verdad.